Se reabre esta audiencia pública sobre excepción preliminar y los eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso López Lone y otros contra el Estado de Honduras. Corresponde que los representantes de las presuntas víctimas y los representantes del Estado expongan sus alegatos finales orales y la Comisión Interamericana realice las observaciones finales. Le corresponde y le daré el uso de la palabra a los señores representantes de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos finales orales. Adelante. Muy buenos días, señor presidente y honorables jueces de la Corte Interamericana. Buenos días a la ilustre y distinguida representación del Estado hondureño, a los integrantes de la Comisión Interamericana y al público presente en esta mañana. Con su venia, señor presidente, vamos a dividir la presentación en tres secciones que estarán a cargo de los abogados Alfredo Ortega, Paola Limón y mi persona. Inicialmente vamos a hacer una breve referencia al contexto en el cual se enmarcan estos hechos. Posteriormente haremos algunos alegatos relacionados con el derecho vinculado a las violaciones que se dan en este caso y finalmente vamos a formular algunas de nuestras solicitudes en materia de reparación. Dicho eso, le cedo la palabra al abogado Alfredo Ortega. Gracias. Muy buenos días, honorables miembros de la Corte, de representación del Estado, ilustre comisión, público presente. En nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, presentamos un análisis exhaustivo de los hechos denunciados y las consecuentes violaciones a los derechos humanos por las que consideramos que el Estado hondureño es internacionalmente responsable. Ahora bien, dado el tiempo disponible, en este espacio únicamente destacaremos algunos de los aspectos principales del caso. Es incuestionable que el 28 de julio del 2009 ocurrió en Honduras un golpe de Estado. Con fines ilustrativos, quisiéramos presentar para el siguiente video relacionado con dicho acontecimiento. Las 1000 solicitudes que dice: los ciudadanos basados en la ley de participación ciudadana queremos ser consultados sobre la posibilidad de colocar una cuarta urna en las próximas elecciones con el fin de instalar la democracia participativa y no solamente la representativa. Sacaron a tiros de la residencia, es un golpe de Estado. Hermano, están diciendo que no hay nada, que el país está tranquilo, tienen vedados los canales, no pueden estar haciendo. Ser fiel a la República, a la Constitución y a las leyes. Tienen cortados los derechos de la libertad de expresión, todos los medios de comunicación, la nación no tiene información ninguna. Yo soy de este país y siento miedo vivir en este país ya. Toque de queda para todo el territorio nacional. Freedom of rights. Libertad de derechos. Constitutional. Como puede ver usted hoy en las calles del país, no hay ningún inconveniente. Aquí hay una fuerte resistencia popular. Nosotros consideramos que ha habido un golpe de Estado, que hay una ruptura grave de la institucionalidad democrática de Honduras. Los acontecimientos ocurridos en las últimas horas ha resuelto establecer el toque de queda para todo el territorio nacional. ¡Pueblo consciente! ¡Están cansados! ¡Tienen miedo! Porque no tenemos miedo, nos tiene miedo porque no tenemos miedo, nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Es en este contexto en el cual las víctimas, actuando como auténticos defensores de la democracia y los derechos humanos, realizaron una serie de acciones
para reclamar el restablecimiento del orden constitucional. Recordemos cuáles fueron algunas de sus actuaciones. El juez López Lone participó en una marcha en la que más de 200,000 personas exigían el retorno al Estado de Derecho. Por favor, tomen asiento. Para él, no solo era su derecho como ciudadano, sino que también era su deber. Por su parte, la magistrada Flores acudió al sistema de justicia para denunciar a los presuntos responsables del golpe de Estado y para amparar al presidente que había sido violentamente expulsado. En el caso del juez Chévez de la Rocha, él fue arbitrariamente detenido al defender a un grupo de manifestantes del uso excesivo de la fuerza. A la vez, cuestionó la respuesta de la Corte Suprema de Justicia ante el golpe de Estado. Finalmente, el juez Barrios dictó una conferencia como catedrático universitario, en la que manifestó que lo ocurrido no era una sucesión constitucional. Posteriormente, se publicó en prensa escrita un resumen de dicha conferencia. Por estas acciones, los jueces y la magistrada fueron destituidos arbitrariamente, en un proceso en que, entre otras violaciones, no garantizó el acceso a recursos adecuados y efectivos. De esta forma, en relación con la excepción preliminar planteada por el Estado de Honduras, sobre el no agotamiento de recursos internos, brevemente reiteramos lo siguiente. Primero, las víctimas de este caso agotaron el recurso previsto en la legislación, es decir, la apelación ante el Consejo de la Carrera Judicial, a pesar de su evidente inefectividad. Contra la decisión del Consejo de la Carrera Judicial no cabían recursos ni ordinarios ni extraordinarios. Segundo, el propio Estado, en la contestación a la petición inicial, aceptó que no existía recurso alguno contra las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Tercero, dadas las circunstancias de este caso, tal y como lo manifestó el señor López Lone, el recurso de amparo era evidentemente efectivo e ilusorio, y el Estado nunca ha logrado probar la supuesta efectividad que alega. Por estas razones, solicitamos a la Honorable Corte que la excepción planteada sea desestimada. Seguidamente, quisiéramos destacar algunas de las violaciones de derechos humanos que sufrieron las víctimas del caso. Es evidente, tal como lo afirmaron los peritos Larrue y Despuy, que las actuaciones que originaron los procesos disciplinarios y las consecuentes destituciones se encontraban protegidas por los derechos a la libertad de expresión y reunión. Al respecto, coincidimos con el amplio desarrollo del informe de fondo de la ilustre comisión, por lo que no vamos a profundizar sobre el tema. Vale solamente recordar que ya la Corte Europea ha señalado que una persona no se ve desprovista de este derecho solo por tener la calidad de juez. En cuanto a las limitaciones legítimas a este derecho para jueces, los peritos Andrés Ibáñez, Larrue y Despuy coincidieron en que éstas únicamente podrían ceñirse a los casos bajo su conocimiento. Más aún, como lo afirmó categóricamente el perito Despuy, en contextos que afecten la democracia, ejercer la libertad de expresión puede ser inclusive un deber para los jueces, debido a su rol como garantes del Estado de Derecho. Esta Corte, así como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la propia Comisión Interamericana, han concluido que el criterio identificador de quien debería ser considerado como defensor o defensora de los derechos humanos es la actividad que desarrolla la persona y no un determinado cargo. Por ello, sostenemos que las acciones desplegadas por los jueces se realizaron en el marco de su derecho a defender derechos humanos. Los organismos internacionales han determinado que la defensa de los derechos humanos implica, a su vez, el ejercicio de otros derechos, y además se considera un deber y una responsabilidad colectiva. Aunque no está expresamente reconocido en el texto de la Convención Americana, afirmamos que el mismo se encuentra protegido principalmente por los artículos 13.1, 15, 16.1, 23.1a y 25.1.
los cuales protegen la amplia gama de actividades que una persona puede emprender al ejercitar su derecho a defender derechos y libertades fundamentales, tanto propias como ajenas. Este derecho surge de la obligación general de los Estados establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, y su práctica se vuelve indispensable en casos de violaciones a los mismos. Coincidimos con lo afirmado por la perito Gina Gilani en cuanto a que se trata de un derecho autónomo y a la vez un medio para preservar el respeto a los derechos y libertades y garantizar su protección. También compartimos su conclusión en el sentido que la participación de jueces en actividades pacíficas para la protección y promoción de los derechos humanos, incluyendo manifestaciones públicas contra la violación de derechos humanos, es perfectamente legítima y coherente con la dignidad de su cargo. La determinación de este derecho en forma autónoma por la Honorable Corte reviste la mayor importancia en momentos actuales en que defensores y defensoras de derechos humanos en el continente están siendo amenazados, asesinados, criminalizados y en general perseguidos por grupos que adversan su importante labor. En otras ocasiones, esta Honorable Corte, en aplicación del artículo 29 de la Convención, ha afirmado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación debe acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. En tal sentido, ante los desafíos actuales para la defensa de los derechos humanos en el continente, y particularmente Honduras, es preciso realizar esta interpretación evolutiva a fin de visibilizar la defensa de los derechos humanos como un derecho del cual derivan obligaciones específicas de los estados para garantizarlo y protegerlo. Ya este tribunal ha establecido que los estados tienen el deber particular de proteger y otorgar garantías efectivas adecuadas a defensores de derechos humanos para que realicen libremente sus actividades, lo cual no ocurrió en el presente caso. Por lo que esta sería una oportunidad para que la Honorable Corte dé contenido a estas garantías. Con su actuar, el Estado hondureño impidió la participación de las víctimas en asuntos de interés público, obstaculizó el ejercicio de su libertad de expresión y reunión, violentó el derecho a asociación y, consecuentemente, su posibilidad de defender derechos humanos en todas sus dimensiones. Cedo la palabra a mi colega Paola Limón. Quisiéramos destacar otras violaciones en que incurrió el Estado de Honduras al cesar arbitrariamente a los jueces y la magistrada. Como hemos escuchado reiteradamente en esta audiencia, la independencia de jueces y juezas no tiene como objetivo privilegiarles, ni crear figuras abstraídas de toda forma de control. Más bien, se relaciona con el derecho que tenemos todas las personas de contar con jueces independientes que garanticen nuestros derechos, sin temores ni injerencias indebidas. Es por esto que los procesos disciplinarios que se siguen contra ellos, al ser una expresión del poder punitivo del Estado que puede afectar la garantía de inamovilidad, deben contar con salvaguardas reforzadas, tanto procesales como sustantivas. En este sentido, una primera consideración derivada del principio de legalidad y de la obligación general del artículo 2 de la Convención es que la norma que establece una sanción disciplinaria debe ser preexistente a la conducta que se pretende sancionar, ser accesible a quienes se dirige y estar formulada con suficiente precisión, detallando las infracciones que pueden dar lugar a medidas disciplinarias, la gravedad de las mismas y el tipo de sanción que se aplicará a cada una. A lo anterior habría que agregar la importancia de que este tipo de normas se encuentren previstas en una ley formal. Los peritos Andrés Ibáñez y Despoy fueron contundentes en respaldar esta postura. De hecho, en palabras del perito Andrés Ibáñez, ello implica estricta reserva de ley y taxatividad en la definición de los supuestos. Es evidente que el Estado de Honduras incumplió con estas obligaciones. En todos los acuerdos de destitución de las víctimas se aplicaron causales como no observar irreprochable conducta pública y privada, y comportarse de manera que nadie dude de su condición de ciudadano ejemplar, entre otras. Claramente, estas descripciones son generales y vagas, lo que permitió realizar una interpretación arbitraria de su contenido en detrimento de los derechos de los jueces y la magistrada. Peor aún, debemos señalar
que para fundamentar las destituciones de las víctimas se aplicaron 8 instrumentos jurídicos diferentes, citando entre 55 y 59 artículos, de los cuales menos de la mitad se encontraban en la Constitución o en una ley, mezclando además derechos, deberes, cuestiones procesales, sanciones y atribuciones de los órganos. Por otra parte, en los procesos disciplinarios se configuraron una serie de violaciones a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de las víctimas. Es jurisprudencia reiterada de este tribunal que los estados tienen la obligación de suministrar recursos efectivos que deben ser sustanciados acorde a un debido proceso legal, a ser garantizado por cualquier órgano del estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, nada de lo cual ocurrió en el presente caso. Por ejemplo, las autoridades disciplinarias que decidieron la destitución de las víctimas no reunían los requisitos de competencia, independencia e imparcialidad. Esto fue, en parte, por las contradicciones y vacíos en la legislación vigente al momento de los hechos, lo cual fue contundentemente ilustrado por el perito Andrés Ibáñez. Según su análisis, en Honduras existían 3 regímenes disciplinarios, uno constitucional, uno legal y uno ad hoc que fue aplicado a las víctimas, de manera que los jueces y la magistrada nunca fueron escuchados por una autoridad competente. Tampoco podía considerarse que para la época de los hechos la Corte Suprema fuera un órgano independiente, dadas las serias irregularidades en el nombramiento de sus integrantes que evidenciaban el reparto de puestos entre los 2 partidos políticos tradicionales, según lo afirmó el perito Maldonado Paredes. Él también señaló que este órgano no actuó en forma imparcial, pues al defender la legalidad del golpe y apoyar las medidas adoptadas por el gobierno de facto en desmedro de la protección de derechos humanos, se evidenció la idea preconcebida que este órgano tenía sobre los hechos. Es decir, era impensable que la Corte Suprema o sus órganos dependientes pudieran actuar imparcialmente. Adicionalmente, contrario a la jurisprudencia de este tribunal sobre las garantías para el ejercicio del derecho de defensa, las víctimas fueron tratadas como objetos y no como sujetos del procedimiento disciplinario. Por ejemplo, no tuvieron la posibilidad de examinar testigos, no contaron con un procedimiento reglado, nunca fueron escuchados por la Corte Suprema, los acuerdos de destitución emitidos por esta carecían de toda motivación. Sobre esto, este tribunal ha destacado que la exigencia de un nivel adecuado de motivación es relevante, pues el control disciplinario tiene como objetivo valorar la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público, y por ende correspondería analizar la gravedad de la conducta y la proporcionalidad de la sanción. Esto no fue respetado por las autoridades disciplinarias. En tal sentido, coincidimos con la valoración realizada por el perito Andrés Ibáñez en cuanto a que una debida motivación no ocurre por el mero contacto o yuxtaposición de los hechos con las normas. En conclusión, las víctimas nunca fueron notificadas de alguna resolución debidamente motivada. Todo lo expuesto demuestra que las autoridades hondureñas violentaron flagrantemente el derecho de defensa de las víctimas. En otro aspecto se refiere a la violación del derecho a la integridad personal, así como a los derechos a la honra, dignidad y al desarrollo de su proyecto de vida. La Corte ha indicado que el derecho a la vida privada está intrínsecamente ligado al proyecto de vida de las víctimas, cuyo daño implica la pérdida o grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma irreparable o muy difícilmente reparable, pues la existencia de la persona se ve alterada por factores ajenos a ella, impuestos en forma injusta y arbitraria. Por su parte, la Corte Europea ha establecido que una restricción al acceso a la profesión y una destitución pueden constituir injerencias arbitrarias al derecho a la vida privada. Ahora bien, además de la afectación a este derecho, las destituciones también produjeron una violación al derecho a la integridad personal, dado que la forma violenta como fueron expulsados de sus cargos tuvo, en palabras del juez López Lone, consecuencias devastadoras. Hemos probado que los procesos disciplinarios, la estigmatización, la persecución política, la destitución injusta e ilegal de sus cargos y la falta de justicia han producido grandes sufrimientos psíquicos y daños morales a las víctimas. Además, su proyecto de vida se ha visto gravemente afectado, produciéndoles gran ansiedad, depresión, angustia por la falta de seguridad económica y afectaciones en sus relaciones interpersonales. La magistrada Flores declaró cómo a partir del despido se rompieron totalmente las relaciones con la mayoría de jueces y juezas. En su caso, para poder enfrentar la situación, prefirió evitar el contacto con todo el medio judicial. Ella dice,
abro comillas, esa ha sido mi forma de evadir el daño y el malestar que me ha causado esta injusticia. Para ella, una de sus mayores frustraciones y fuente de sufrimiento permanente es haber sido expulsada de su trabajo por defender la democracia y los derechos humanos. El caso del juez Chévez ilustra de manera contundente la afectación que la destitución implicó en su proyecto de vida. Él declaró que en su cargo se sentía como pez en el agua, y es patente su dolor cuando dice, me cortaron las alas en quizás la posición más gratificante que he desempeñado en mi vida y en la cual me sentía realizado. La estigmatización que generó la situación también fue otra fuente de sufrimiento para las víctimas. El juez Barrios explicó que al interior del Poder Judicial comencé a ser visto por mis compañeros como un juez que no era afín a la línea oficial de la Corte Suprema. Era evidente que yo no gozaba de la simpatía y confianza ni de las autoridades ni de los compañeros jueces, por miedo a la contaminación disciplinaria que implicaba mi proceso. Si bien en su caso no se materializó el despido, él afirma que durante más de un año cada día se presentaba a su oficina a preguntar si había llegado su sustituto, incertidumbre que en sus palabras provocó una afectación moral que disminuyó su capacidad profesional de ejercer su labor como juez. Al analizar la violación de estos derechos, la Honorable Corte debe valorar que el presente caso no es una destitución cualquiera, pues el contexto y la forma en que se produjeron les hizo perder mucho más que su fuente de sustento económico. Al respecto, la perita Yáñez destacó que una destitución de estas características trae impactos y consecuencias que rompen el proyecto de vida y el lugar identitario en el mundo. Es claro que a las víctimas se les privó de la posibilidad de continuar con su plan profesional en la judicatura, pero ello también tuvo consecuencias en su posibilidad de ejercer la abogacía. Pues, como señala la magistrada Flores, nuestros despidos nos habían etiquetado ante el medio judicial como individuos peligrosos y poco confiables, es decir, como personas rechazadas y reprochadas. De hecho, el juez Chévez declara que al intentar litigar, abro cita, recibimos comentarios de que no nos contratarían para determinado caso porque nosotros estábamos enfrentados al Poder Judicial y lo más obvio era que perderíamos el caso. Cierro cita. Todo lo expuesto, sumado a los sentimientos de frustración por la indefensión en que se les colocó y a la falta de acceso a la justicia, constituyen elementos suficientes para declarar al Estado de Honduras responsable por la violación de los derechos a la integridad personal y a la vida privada y familiar de las víctimas. Cedo la palabra a la abogada Marcia Hilus. Finalmente, quisiéramos hacer algunas apreciaciones en relación con la reparación integral. Acá el juez Guillermo López, cuando se le preguntó qué le solicitaba a esta honorable corte, enfatizó en el reintegro, en el reintegro de los cargos. Esta corte ha señalado, en efecto, que la destitución arbitraria de las víctimas lleva como consecuencia esta medida, porque de lo contrario el Estado podría remover a los jueces e intervenir en el Poder Judicial sin mayores controles. Claramente esta medida es fundamental para restituir su desarrollo personal y su proyecto de vida, porque como hemos podido recién escuchar, este proyecto de vida estaba íntimamente vinculado a su carrera judicial. Pero no solamente es importante para ellos en lo personal, es importante por el mensaje que se enviaría al Poder Judicial y a la judicatura hondureña, en cuanto a que si ejercen su libertad de expresión, si son críticos y son despedidos, si son arbitrariamente despedidos, esas actuaciones eventualmente van a tener un acto de justicia y eventualmente van a ser reparados. De manera que esto es importante también para la comunidad judicial hondureña. Esta representación considera que, y hemos hecho un énfasis en esto, que es importante que la Corte establezca que el reintegro no admita para el caso concreto una excepción o justificación alguna. ¿Por qué lo señalamos? Porque en el caso del juez Chévez de la Rocha, en el cual el Consejo de la Carrera Judicial señaló que si bien el despido había sido injustificado, no procedía al reintegro, ya el Estado de Honduras señaló causales como la inconveniencia para restituirlo en su cargo. Ello pese a que la Constitución Política, la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y el reglamento actual a la Ley del Consejo de la Carrera Judicial prevén esa figura. De manera que es importante que la Corte en el caso concreto señale y reitere que la medida idónea es el reintegro y que así debe hacerse, pero que además no se admita excepción alguna, dado que la propia legislación prevé esta figura y dado el precedente que el propio Estado hondureño sentó. Es importante también, como lo decía ayer el perito Andrés Ibáñez,
es un tema de la ejecutividad de las resoluciones de la Corte y de alguna manera de enviar ese mensaje de que tiene sentido venir a la Corte Interamericana para efectos de obtener justicia y más aún en un caso como el que aquí corresponde. Por supuesto, el reintegro no implica y no existe, no estamos señalando una renuncia a la indemnización que, por supuesto, les corresponde y a la vez queremos resaltar que este reintegro debería darse, pues, lógicamente en las condiciones similares a las que ellos tenían antes de operar el despido. Otro elemento en el cual queremos hacer hincapié se refiere a las reformas legislativas a la normativa vigente. Como ya hemos señalado en reiteradas, hemos visto ayer y el día de hoy, el procedimiento aplicado a las víctimas carecía de regulaciones claras, tenía causales ambiguas, no estaba un procedimiento reglado, no se contaba con la garantía del juez natural, en fin, no garantizaba el debido proceso. Esto estaba mayoritariamente establecido en la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento, aunque a ellos se les aplicó, como ya vimos, 8 distintos instrumentos jurídicos. La Ley de la Carrera Judicial y su reglamento fueron derogados. En el año 2012 se aprueba una nueva ley, la Ley del Consejo de la Carrera Judicial, y recién el año pasado se aprobó el reglamento a esta ley. Sin embargo, en la nueva legislación subsisten las ambigüedades, las vaguedades y las omisiones que señalamos. En la nueva ley, peor aún, ahora las causales que estaban vagamente establecidas en la anterior ley, ni siquiera están establecidas en la actual ley del Consejo de la Carrera Judicial, sino que se remite a un reglamento. Pero en esta normativa actual, además de que tampoco está arreglado el procedimiento, se hace una breve referencia a que previa a una información sumaria se procederá con el despido, de manera que tampoco hay garantías de plazos, de cómo se evacúa la prueba y demás. Subsisten causales aplicadas a las víctimas, como por ejemplo que serán sancionables las expresiones injuriosas contra instituciones del Poder Judicial, que será sancionable ejercer, escuchen ustedes, directa o indirectamente actividades incompatibles con el decoro. ¿Cómo se podría ejercer indirectamente? ¿O qué supone y qué alcances tendría este tipo de prohibición? Y además se mantiene normativa como las restricciones para participar en actividades políticas de cualquier tipo. De manera que no estamos hablando de una general, estamos hablando de tipos que fueron aplicados a las víctimas que subsisten, así como subsisten todas las deficiencias relacionadas con el debido proceso y lo que permitió la violación del derecho de defensa. La Ley de Organización y Atribución de Tribunales, que también establece una restricción al derecho a participar en asuntos políticos, subsiste tal cual, de manera que habría que hacer también una mención a esto. ¿Y por qué es importante? Este no es un caso aislado. En Honduras, el problema del uso de procesos disciplinarios para sancionar y como instrumento de alguna manera de control ideológico y político ha sido común y desde hace muchos años. En nuestro ESAP nosotros señalamos cómo la Asociación de Jueces por la Democracia, y lo decía ayer el juez Guillermo López Lone, ya había acudido a la Comisión Interamericana para plantear sus preocupaciones mucho antes de que ocurriera este caso. Luego sucede este caso, en el 2012 el Congreso destituye a 4 magistrados de la Sala Constitucional, como decía el perito Maldonado, entre gallos y medianoche, porque literalmente fue en horas de la madrugada sin ningún tipo de proceso, porque se atrevieron en ese momento a desafiar al Poder Ejecutivo. Pero recientemente, cuando se instala el Consejo de la Carrera Judicial entre octubre del 2013 y septiembre del 2014, el Consejo de la Judicatura anuncia una depuración judicial basado en la ley del Consejo, que no tenía ninguna regulación disciplinaria, y creando una directriz temporal. Y producto de ese régimen ad hoc, podríamos señalar, se han suspendido aproximadamente 28 jueces y se han destituido 29. Vale llamar la atención que en esta nueva camada de arbitrariedad fue despedido el juez Barrios, que figura como víctima de este caso. Acá quisiera señalar que hay un caso entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso Volkov contra Ucrania, en el cual el Tribunal Europeo se refirió a los problemas sistemáticos en la administración de justicia que tenía Ucrania. Y al referirse y al considerar preocupantes estos problemas, analizó las reformas que se habían adoptado con posterioridad a los hechos y las consideró insuficientes, y determinó que para un adecuado cumplimiento de la sentencia, el Estado debía adoptar medidas urgentes, medidas generales destinadas a reformar su sistema judicial. De manera que este es un precedente importante que la Corte Interamericana podría analizar. Claramente no podemos esperar otros años para que llegue un caso al sistema interamericano producto de las arbitrariedades que se están cometiendo en
en la actualidad. De manera que la Corte no debería permitir que los estados de alguna manera realicen reformas que son meramente formales y que persisten en la incompatibilidad con las obligaciones internacionales como una forma de evadir el examen de esta honorable Corte. Además, en función del principio de efecto útil que tiene la Convención Americana y las propias decisiones de este tribunal, y con el objetivo de ayudar al Estado de Honduras a cumplir con sus obligaciones internacionales, es importante la adopción y que esta Corte precise en la adopción de medidas, las medidas que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de los jueces y garantizar la independencia judicial, de manera que hechos como los que hoy nos están convocando no se vuelvan a repetir, y también por una consecuencia pragmática, y es que las víctimas, al ser reintegradas en sus cargos, podrían ser objeto de sanciones similares por las mismas causas y por las mismas irregularidades que hemos señalado. Este caso, honorables jueces, nos ha planteado algunas preguntas. ¿Tenían los jueces y la magistrada el derecho a defender derechos humanos? La prueba aportada nos indica que sí. ¿Cometieron los jueces y la magistrada alguna acción que comprometía su independencia como jueces? Evidentemente, sus actuaciones estaban protegidas por la Convención Americana y de ninguna forma ponían en riesgo su propia independencia en el ejercicio de la judicatura. ¿La legislación hondureña garantizaba o garantiza en forma adecuada la independencia judicial en su vertiente interna? Consideramos que no. No lo hizo en el 2009 y no lo hace en la actualidad. ¿Se utilizaron los procedimientos disciplinarios de forma arbitraria para callar las voces de las víctimas? No hay duda de ello. La Corte Suprema de Justicia abusó de su poder, transgredió las obligaciones internacionales del Estado y su propia legislación. Para sentar un precedente, la Corte Suprema de Justicia escogió a estas 4 personas, todas integrantes de la Asociación de Jueces por la Democracia, y les envió un mensaje claro a ellos y a toda la judicatura. Si desafían el poder, si actúan en forma independiente, si piensan diferente, serán expulsados, porque en Honduras, en el Poder Judicial, no hay cabida para la crítica. Honorables jueces de la Corte Interamericana, en sus manos está cambiar este desafortunado precedente y sentar otro, pero esta vez en favor de la verdadera independencia judicial. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de las presuntas víctimas. Se le concede el uso de la palabra al Estado hondureño para que presente sus alegatos. Buenos días, gracias. Queremos agradecer el esfuerzo realizado por la comisión, por los peticionarios y sus representantes, así como de los peritos que han arrojado luces sobre la libertad de expresión, libertad de asociación y el derecho que tienen los jueces y juezas de manifestarse. Y vamos a preparar un informe que contenga la esencia de las pericias para entregárselo al Poder Judicial, para que promueva la normativa y reglamentación que considere necesaria a partir de estas luces, para adecuar, de ser necesario, nuestra normativa a estas. Sin embargo, a consideración de esta representación del Estado de Honduras, las motivaciones que llevaron al Estado a terminar la relación laboral con los peticionarios se encuentra fundamentada en nuestra legislación interna y consideramos que la misma no violenta las normas y precedentes del sistema interamericano. La magistrada María Luisa Ramos expondrá referente al despido y en este momento, con la venia de esta Corte, en este momento su servidor expondrá sobre la excepción preliminar interpuesta por el Estado por falta de agotamiento de los recursos en la jurisdicción interna. Gracias. En relación a eso, la comisión en el escrito de observaciones a la excepción preliminar interpuesta por el Estado de Honduras observó que esta excepción fue interpuesta oportunamente por el Estado durante la etapa de admisibilidad. Los argumentos que usó, sin embargo, la comisión usó 2 motivos para considerar que estaba agotado el derecho interno, los que consideramos son inapropiados, ¿verdad? La comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 46.2b dice
que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos. En igual sentido está el artículo 31.2b de su reglamento. La Comisión consignó en el párrafo 24 del informe de fondo que por una parte la Comisión observa que el artículo 31 del reglamento interno del Consejo de la Carrera Judicial, que indica que contra la decisión del Consejo de la Carrera no cabrá recurso alguno ordinario ni extraordinario. Lo que puede ser interpretado, argumentan, efectivamente como una imposibilidad de interposición de cualquier recurso. Sin embargo, en nuestra legislación no existe la imposibilidad para la interposición del recurso de amparo. El artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras establece que el Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de esta tiene derecho a interponer el recurso de amparo para que se le mantenga o restituya en el gozo de los derechos o garantías que la Constitución establece. Y para que se declare en casos concretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por esta Constitución. El recurso de amparo se interpone de conformidad con la ley. Entonces ellos siempre estuvieron facultados para eso. El artículo 320 de la Constitución además dice, en casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y una legal ordinaria se aplicará la primera. Si hubiese existido, estado en vigencia ese reglamento, en aplicación de la primacía constitucional debieron darle trámite a un eventual recurso de amparo que ellos no interpusieron. Además de esto, debo resaltar que el reglamento del Consejo de la Carrera Judicial fue publicado en la Gaceta 25.657 en fecha 17 de octubre de 1988. Y la Ley de Justicia Constitucional fue creada mediante decreto 244/2003, que fue publicado en la Gaceta 30.792 del 3 de septiembre del 2005. El artículo 41 de dicha Ley de Justicia Constitucional dice, de la finalidad de la acción y derecho de pedirla, el Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer recurso de amparo. Nuestro Código Civil establece en sus artículos 42, 43 y 44 las formas de derogación de la ley, que puede ser derogada total o parcialmente por otra ley, la derogación tácita y la derogación expresa. Por lo que he expuesto en este momento, es que hemos manifestado que el artículo 31 del reglamento del Consejo de la Carrera Judicial, que establecía que contra las resoluciones definitivas que emite el Consejo no cabrá recurso alguno, ordinario ni extraordinario, ya en ese momento estaba derogado, ya no tenía aplicación. Es por ello que aseveramos que la interposición del recurso de amparo era totalmente posible, por lo que la Comisión yerra al aplicar en este caso los artículos 46.2b de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 31.2b de su reglamento, y por lo tanto considerar los recursos internos agotados y admitir la denuncia interpuesta. En apego a la ley, teniendo franco el camino a los peticionarios para la interposición del recurso de amparo, al no hacerlo, dejaron de agotar el derecho interno del Estado de Honduras. Y al admitir la Comisión la denuncia, violenta a mi país el derecho de resolver el asunto que nos ocupa dentro de su marco jurídico, en contravención a lo preceptuado en el preámbulo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece razón por la cual justifica una protección internacional de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos. Es por ello que consideramos que la excepción preliminar debe ser declarada con lugar. Conforme a la legislación del Estado de Honduras, sí existe el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en el artículo 46, 2A, dice que no existe en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados. Y en el mismo sentido encontramos el artículo 31, 2A de dicho reglamento. Sin embargo, la Comisión Interamericana razonó y prejuzgó en este sentido. La Comisión nota que de haber sido interpuesta por el diseño mismo del sistema, las presuntas víctimas tendrían que recusar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que participaron en sus destituciones y los sustitutos se designarían en cada caso siempre que reúnan las condiciones de ser magistrados, según lo establece el artículo 103 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales. Conforme dicho procedimiento, si no pudiera entrar a desempeñar este cargo ninguno de los suplentes, se llamaría a otros abogados en calidad de integrantes, los cuales se designarán en cada caso por los magistrados que quedaren del tribunal. En este sentido, la Comisión nota que la designación de los suplentes hubiera estado a cargo de la propia Corte Suprema de Justicia, cuya falta de imparcialidad deriva de su posición institucional frente al contexto. Los peticionarios han venido impugnando y se encuentra acreditada en el presente informe de fondo. Si bien es cierto lo que señala la Comisión Interamericana en cuanto al procedimiento, en caso de una eventual recusación de los magistrados de la Sala Constitucional, que serían los llamados a conocer de un recurso de amparo, ello no implica que los designados en dicho caso actuarían de manera parcializada. Eso es un prejuzgamiento sin sustento que realizan los peticionarios y que ofende a todos los togados de mi país, ya que los considera sin sentido de justicia y es un criterio que se apropia la Comisión al considerar en su informe de admisibilidad y de fondo que existía ausencia de garantías mínimas de debido proceso en el conocimiento de este recurso de amparo. El Estado de Honduras, a fin de desvirtuar lo afirmado por los peticionarios y resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del informe de admisibilidad y el informe de fondo, que existía ausencia de garantías mínimas de debido proceso en el conocimiento de este recurso de amparo, presenta en este momento certificaciones de sentencias emitidas en varios recursos de amparo, mediante los cuales acredita que las decisiones emitidas por el Consejo de la Carrera Judicial, órgano de existencia anterior, fueron revertidas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencias emitidas en los recursos de amparo interpuestos. A estas que entregamos aquí se suman los 39 fallos de recursos de amparo anteriormente presentados junto al oficio SPA 90-2012. Igualmente, por favor. Gracias. Igualmente, las decisiones del Consejo de la Judicatura, actual órgano encargado de las sanciones y despidos de los funcionarios del Poder Judicial, y el cual es presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, han sido revocadas mediante recursos de amparo, lo que acredita que en Honduras existe garantías del debido proceso en el conocimiento de este recurso de amparo y que los magistrados actúan de manera independiente y no parcializada, apoyando las decisiones que toma el presidente de la Corte, sino conforme a la ley y a la justicia. Es importante señalar que la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 319, ahora reformado, sustituido por el artículo 313, le confería a la Corte Suprema de Justicia la atribución de dirigir y organizar el Poder Judicial, nombrar y remover a los magistrados de apelaciones y jueces, previa propuesta del Consejo de la Carrera Judicial. En tal sentido, en lo que concierne a la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial, esta no tiene ninguna atribución para emitir resoluciones de nombramiento, ni mucho menos de despido, porque actuaría como juez y parte. Por consiguiente, tal acción solamente le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, y ante una resolución emitida por ella, todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial acudían ante el Consejo de la Carrera Judicial a interponer sus reclamos, lo cual hicieron los peticionarios. En el proceso administrativo que se llevó a cabo en el Consejo de la Carrera Judicial, no intervino ninguno de los magistrados que conocieron del despido de los peticionarios.
Ello en aplicación analógica del artículo 7 de la LOAT, de que ningún juez o magistrado puede serlo en diversas instancias. Conformándose así el Consejo, que conoció de las impugnaciones interpuestas por los peticionarios, por funcionarios notables que han ingresado al Poder Judicial por oposición y con una larga e intachable trayectoria profesional, a fin de garantizar los principios de imparcialidad y objetividad. Los peticionarios en sus impugnaciones solicitaron al mismo tiempo reclamo para el reintegro en el cargo con reconocimiento de los salarios dejados de percibir y, en su defecto, la solicitud de que se declarase la prescripción de la acción y se archivasen las diligencias. Y el Consejo de la Carrera Judicial, haciendo valoración de las pruebas aportadas por ambas partes, emitió resoluciones en el sentido de pagar prestaciones al abogado Chévez de la Rocha, dejar sin valor el despido del juez Barrios y archivar las diligencias, confirmar el despido de los jueces López Lón y Flores Lanza. Las resoluciones emitidas por el Consejo de la Carrera Judicial en el caso de los abogados Chévez de la Rocha y Barrios demuestra que el prejuzgamiento realizado por la comisión de que los sustitutos se designarán en cada caso siempre que reúnan las condiciones de ser magistrados según lo establece el artículo 103 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, y que ellos iban a tener un criterio parcializado, se desvirtúa con estos fallos emitidos. Este es un indicio suficiente para acreditar que los amparos que debieron interponer los peticionarios serían resueltos con objetividad, imparcialidad y en apego a la ley y la justicia. Por lo expuesto, el Estado de Honduras sostiene y reitera que los peticionarios no agotaron el recurso de amparo, el cual era el adecuado para proteger las supuestas violaciones cometidas a sus derechos humanos. En consecuencia, la demanda interpuesta debe considerarse inadmisible por la falta de agotamiento del recurso de amparo, que era procedente y que agotaba el derecho interno. Como puede apreciar, esta honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, con la cita de la legislación aplicable y la prueba aportada, se encuentra que sí existe legislación interna en cuestión del debido proceso legal para la protección del derecho, derechos que se alegan han sido violados, por lo que el artículo 46.2a de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 31.2a de su reglamento no es aplicable, razón por la cual la excepción preliminar expuesta debe ser declarada con lugar y, por tanto, inadmisible la demanda interpuesta. Yo agradezco el tiempo concedido y pediría que nos permita ahora exponer lo referente al despido. Muy buenos días a todos. Gracias por la intervención que me permiten en este momento. Solo voy a referirme un poco al procedimiento que se sigue para sancionar disciplinariamente a los jueces y funcionarios judiciales. Para ingresar al sistema judicial tenemos que llenar ciertos requisitos y una vez ingresado al mismo debemos cumplir con las disposiciones legales que regulan el actuar como servidores judiciales, teniendo deberes que cumplir e incompatibilidades que respetar. Como jueces y magistrados no podemos despojarnos de esa calidad por momentos. Nuestra condición es permanente fuera y dentro del recinto judicial, estando o no ejerciendo nuestras funciones. Y por lo mismo se debe observar en todo tiempo y lugar irreprochable conducta pública o privada, y con esto no se está limitando nuestro albedrío, sino que si aceptamos el ser juez o magistrado, debemos honrar esa condición que nos lleva a decidir, a resolver los casos que se someten a nuestro conocimiento, planteados por los ciudadanos, para quien su caso es el más importante, llevando seguridad jurídica al país. Los ahora reclamantes fueron despedidos por las causas establecidas y de conformidad con la ley de la carrera judicial y su reglamento, cuerpo legal que regía en ese momento las relaciones entre el Poder Judicial y sus servidores,
y además fundamentado en la Ley de Organización de Atribuciones de los Tribunales, que aún se encuentra vigente. Ahora, a los ahora demandantes se les respetó su derecho de defensa, tuvieron la oportunidad para cuestionar y desvirtuar las causales que se le imputaban. La Ley de la Carrera Judicial y su reglamento señalan las causas por las cuales un servidor puede ser despedido, estableciéndose en la misma, además, los deberes, incompatibilidades y derechos que les corresponden, así como el régimen disciplinario y de despido. Para imponer una sanción disciplinaria o de despido, se inicia en la Inspectoría de Tribunales una investigación, la cual se hace del conocimiento del servidor público que ha sido cuestionado, para que él exponga la procedencia o la improcedencia de esa denuncia. Una vez terminada esta investigación, la inspectoría lo pasa a la dirección de personal de la carrera judicial, si estima que es procedente o no es. Si es procedente la denuncia, la transmite a la dirección de la carrera. Si considera que no es procedente, ahí termina el proceso. La dirección de la carrera cita a la persona que ha sido denunciada y señala una audiencia de descargos en la cual él puede presentar todos sus argumentos y los medios de prueba con los cuales desvanecer la imputación que se le hace. Una vez evacuado este procedimiento, la dirección de la carrera hace una recomendación si procede o no procede imponer la sanción disciplinaria. Ese es pasado al señor presidente de la Corte, la cual en el Pleno de Magistrados resuelve cuál es la sanción que se va a aplicar. En el caso de los servidores judiciales, no es una apelación la que se presenta ante la dirección del Consejo de la Carrera. Es un reclamo impugnando la decisión del tribunal de imponer la sanción, cualquiera sea, ya sea cualquier tipo de sanción que se le imponga, suspensión, multa o el despido. Tampoco no hay un juez natural, sino que es la dirección de la carrera la que va a dar un procedimiento. Una vez que el interesado presenta su solicitud de impugnación de su sanción disciplinaria, se señalan las audiencias, se les vuelve a escuchar, pueden volver a presentar las pruebas correspondientes y el Consejo al final emite una resolución. En el caso que tenemos actualmente, podemos ver que el Consejo emitió 3 tipos de resoluciones. En el caso de la abogada Tirsa Flores y del abogado López Long, confirmó los despidos por considerar que las causas alegadas por la Corte o por el Poder Judicial eran justas y habían sido acreditadas y ellos no lo habían podido desvanecer. En el caso del abogado Ramón Enrique Barrios, se declaró con lugar su impugnación, pero como él nunca había dejado el cargo, él continuó en su cargo y eso se dio efectividad a su acuerdo de nombramiento. Como lo menciona los representantes de las presuntas víctimas, el abogado Barrios ha sido cancelado en la actualidad, pero por causales diferentes a esto. Y no es del caso señalar las causas por las cuales él ha sido cancelado en el mes de abril. Y en cuanto al señor de la Rocha, pues a él se declaró también con lugar su reclamo y se le pagaron sus prestaciones laborales conforme a las disposiciones que tiene la ley del Consejo de la Carrera, y él las aceptó a su entera satisfacción. Los comprobantes se encuentran en los expedientes que ustedes ya tienen
en sus manos. Los sistemas no son perfectos, pero sí se trata de irlos mejorando cada día para el bien de la colectividad y el respeto al servidor judicial. Y en esa vía de ir perfeccionando nuestro sistema judicial, se ha creado el Consejo de la Judicatura, ente encargado de la parte administrativa del Poder Judicial, habiendo elaborado los reglamentos requeridos por la ley para aplicar todo lo referente al nombramiento, sanciones y cancelaciones de los servidores judiciales, manteniendo incólume el derecho de defensa y la independencia de jueces y magistrados. Todos quisiéramos que fuera perfecto todos nuestros sistemas, pero desgraciadamente no puede ser de un día para otro. Cada día el Poder Judicial de Honduras está tratando de mejorar su situación, está tratando de mejorar las condiciones de los jueces y de los magistrados y de los demás servidores del Poder Judicial y está aplicando las disposiciones legales. En ningún momento a los señores ahora denunciantes en este caso, se les violó su derecho de defensa. Ellos tuvieron la oportunidad plena de hacer. Y, como repito, si bien como servidores judiciales tenemos un libre albedrío, tenemos derechos humanos, nuestros derechos humanos que van con nuestra persona, pero también tenemos limitaciones y tenemos que sujetarnos a nuestro derecho interno, que bien o mal, puede ser que no sea como lo perfecto, lo que deseábamos todos, pero es nuestro derecho y conforme a él debemos sujetarnos y cumplirlos. Como funcionarios judiciales, sobre todo, debemos ser cumplidores de las disposiciones legales. Muchas gracias. ¿Señor del Estado? Sí, señor presidente. Muchas gracias. En este momento, las partes tienen la posibilidad de hacer uso de su derecho a réplica y dúplica. Señores representantes de las presuntas víctimas, si lo tienen a bien, hagan uso de su derecho de réplica. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer algunas precisiones. Realmente, yo creo que los representantes del Estado parten de un falso supuesto, y es que en Honduras había una situación de normalidad. Entonces ellos consideran que dada esa, entre comillas, situación de normalidad, pues las instituciones funcionaban perfectamente bien y ellos, acá los jueces y la magistrada, pues podían acceder sin ningún problema al recurso de amparo. Lo cierto es que analicemos en la práctica el recurso de amparo. Ya vimos que los jueces y la magistrada acuden ante el Consejo de la Carrera Judicial, que era dependiente de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia en pleno destituye a los jueces y la magistrada y resulta que la Sala Constitucional que hubiese visto el amparo era integrante de la Corte Suprema de Justicia. Pero además, el sistema hondureño dice que si usted recusa a algún magistrado, quien termina de integrar la sala es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que valga recordar, se había manifestado claramente en favor del golpe de Estado, o el presidente de la Sala Constitucional. Entonces, ¿qué lógica tiene? Y eso es lo que me parece incomprensible, exigir a las víctimas de este caso que agotaran un recurso de amparo frente a un órgano que había ya declarado su posición respecto de lo que ellos estaban siendo objeto de sanción, y que además el Estado hondureño no contaba con las garantías para dar un proceso de recusación. Eso me parece que es clara la referencia a la inefectividad del recurso. Entonces, creo que partimos de supuestos diferentes y la Corte, por supuesto, a la hora de analizar la inefectividad, como lo ha hecho antes, que el recurso puede ser inefectivo en función de las circunstancias particulares de un caso, pues este es un caso típico en el cual, dadas las circunstancias, era absolutamente ilusorio. Pero además, resulta que el recurso de amparo es de naturaleza excepcional y extraordinaria. Y acá ustedes pueden ver en la contestación que hizo el Estado ante la Comisión en fecha 11 de marzo del 2011, que la propia Corte Suprema reconoce que el amparo es una garantía constitucional, pero de carácter excepcional y extraordinario. Entonces resulta que a las víctimas del caso les vamos a exigir que agoten todos los recursos posibles, porque ahora el Estado además en su contestación introduce un nuevo alegato, y es que las víctimas tenían que además ir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces las víctimas tenían acá la sobrecarga de interpretar que el reglamento del Consejo de la Carrera Judicial era inconstitucional,
porque acá el señor representante del Estado cita todos los años que transcurrieron entre la aprobación de una ley y otra, pero me pregunto yo por qué el Estado no procedió a derogarlo entonces, si efectivamente eso era lo que procedía. Entonces a las víctimas el Estado les impone una carga extraordinaria, interpretar la legislación con todas las ambigüedades que ya sabemos que tenían, pero además someterse a órganos que claramente no estaban actuando en forma independiente e imparcial. Pero además no olvidemos, la Corte Suprema de Justicia, según lo dijo el perito Maldonado y según lo hemos comprobado también, de los 81 amparos que se interpusieron en el golpe de Estado, resolvió 2 muy rápidamente y los 2 se referían a la restitución del jefe de las Fuerzas Armadas. Los 79 recursos interpuestos respecto de detenciones arbitrarias, respecto de otra serie de vejaciones, no se resolvieron. Entonces, ¿cómo podemos pretender que había una situación de normalidad y que estos recursos se hubiesen constituido un recurso efectivo? Claramente, como dice el perito Andrés en su escrito, el mundo al revés. Por otra parte, vamos a hablar respecto de lo que dice la señora representante del Estado. Narra el supuesto procedimiento y yo cuando la escucho me pregunto, ¿a cuál procedimiento se refiere? Porque lo narra con mucha coherencia, pero es que en la ley no dice nada de eso. Esa es la interpretación de la señora magistrada, porque en la ley no hay ninguna regulación, ella le da una coherencia, pero yo me pregunto, ¿a cuál procedimiento se refiere? ¿A lo que establecía la Constitución? ¿A lo que ella interpretó, al reglamento, a la ley, a lo que fue aplicado? Pero además es gravísimo lo que ella dice, porque dice que el recurso ante el Consejo de la Carrera Judicial no era una apelación, sino que era un recurso de impugnación. No logro realmente yo comprender, digamos, la explicación, pero sobre todo sobre la base de qué, y más bien me parece que lo que claramente confirma es la incertidumbre y la ambigüedad y la falta de regulación claramente demuestra que se presta para muchas interpretaciones. Seguro la magistrada hubiese hecho una adecuada interpretación, pero lo cierto es que en el caso concreto está más que probado que no fue así, que no fue una interpretación que además de que estaba fundamentada en normas ambiguas, vagas y completamente violatorias, además se hizo un uso completamente arbitrario. Y luego la magistrada dice, aunque sea imperfecto el Poder Judicial, bien o mal, pero tenemos que respetar las leyes internas, pero resulta que en virtud del control de convencionalidad, discúlpenme, pero si hay una legislación contraria a las obligaciones convencionales del Estado, no pueden decir que tienen que respetar las leyes internas, y este tribunal, por supuesto, ha dicho en muchas ocasiones que los Estados no pueden excusarse en su normativa interna para efectos de inaplicar o no respetar, no cumplir con sus obligaciones internacionales. Entonces yo lo que sí quisiera resaltar es la buena voluntad de la magistrada cuando dice que el Poder Judicial está tratando de mejorar, y en función de esa buena voluntad, reiterarle a la honorable Corte que le ayude a mejorar precisamente este régimen, este sistema judicial, y que ordene las reformas legislativas para que esa buena voluntad se exprese en medidas que acaben con esta posibilidad tan discrecional de interpretar las leyes en función de quien se le ocurre que está en el momento ejerciendo el poder, pero que en definitiva lo que han ocasionado en Honduras ha sido decenas de personas víctimas de violaciones a sus derechos, pero además el uso de los procesos disciplinarios, reitero, como mecanismos de control. Entonces le pido por favor a la honorable Corte, por supuesto, que desestime la excepción de agotamiento. Perdón, una cosa en relación con el agotamiento. Ahora el Estado presenta una serie de sentencias. Aquí muy rápidamente, por supuesto, las pudimos observar, y yo diría que con base en el artículo 57 del reglamento, por supuesto, esta prueba debe ser declarada extemporánea. El momento procesal para presentar pruebas fue en la contestación del Estado. No existe ninguna causa lógica que nos indique, ninguna razón de fuerza mayor que justifique que el Estado presente estas sentencias en este momento. Pero además acá muy rápidamente estoy viendo que una sentencia es en relación con un hecho que ocurrió en el 2012. O sea, el Estado está presentando además recursos de amparo que no tienen que ver obviamente con el contexto de los hechos, porque ya señalé que en el contexto de los hechos los amparos resueltos, o sea, no fueron nunca resueltos. Entonces, se refiere a casos que fueron conocidos, por ejemplo, con la conformación anterior de la Sala Constitucional, porque recuerden que en el 2012 defenestraron a la Sala Constitucional, ahora hay una nueva conformación. O sea, acá hay recursos de amparo que fueron conocidos por la Corte Suprema, pero la Sala Constitucional actual no participó porque había otra conformación en ese momento. Pero más allá de eso,
claramente no tiene ninguna vinculación. O sea, esto no demuestra que el recurso es efectivo porque se refiere a hechos completamente diferentes en circunstancias completamente diferentes respecto de las que aquí se están juzgando. Entonces, formalmente expreso mi solicitud, nuestra solicitud para que se declare extemporánea esta prueba y no se considere, pero además es absolutamente improcedente interponer amparos respecto de otras circunstancias que no tienen nada que ver con los hechos del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señores representantes de las presuntas víctimas. Le corresponde el uso de la palabra al Estado para hacer ejercicio de su derecho de dúplica. Gracias nuevamente. Bueno, de acuerdo con el artículo 46 de la Convención Americana, letra A, párrafo 1, es necesario que se haya agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocido. Y eso ha sido a juicio de la Corte Interamericana. Esos principios, dice, no se refieren solo a la existencia formal de tales recursos, sino que, como se desprende de las excepciones contempladas en el párrafo 2 del artículo 46 de la Convención, estos recursos también deben ser adecuados y efectivos. Las 49 certificaciones de fallos de amparo que constan en el expediente, debo aclarar que en todo se revocó las decisiones tomadas antes por el Consejo de la Carrera Judicial y otros que son posteriores, decisiones tomadas por el actual Consejo de la Judicatura, lo que acredita ampliamente que los recursos son adecuados y efectivos en los reclamos presentados por los servidores del Poder Judicial cuando son sancionados. ¿Han concluido? Sí. Muy bien. Para finalizar, le concedemos la palabra a la Comisión Interamericana para que presente sus observaciones finales. Señor comisionado, por favor. Gracias, presidente. Honorable Corte, la Comisión Interamericana realizará sus observaciones finales de la siguiente manera. Primero, el abogado Jorge Mesa se referirá al agotamiento de los recursos internos. Después, mi persona abordará el principio de independencia judicial y las razones por las cuales se violaron los derechos a las garantías del debido proceso de las víctimas. A continuación, la abogada Silvia Serrano se referirá al incumplimiento del principio de legalidad. En cuarto término, el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza, realizará las observaciones en cuanto a la violación a dicho derecho, así como a los derechos de reunión, asociación y participación política. Finalmente, formularé algunas consideraciones en materia de reparaciones. Con su venia, cedo el micrófono al abogado Jorge Mesa. Adelante. Gracias. Con la venia de la Corte, me referiré al tema del agotamiento de los recursos internos. Al respecto, el Estado ha señalado que no se agotaron dos recursos, uno en la vía contenciosa y el segundo el recurso de amparo. Respecto de la vía contenciosa, el Estado se refirió en su contestación concretamente al artículo 3, literal C de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo. La Comisión hace notar que dicho recurso y las normas específicas que lo regulan no fueron aportadas por el Estado en la etapa de admisibilidad. De esta forma, ante la falta de especificidad y de prueba de eficacia de estos recursos, la Comisión solicita a la Honorable Corte que declare esta excepción como extemporánea. Respecto del recurso de amparo, al momento del informe de admisibilidad, como es de conocimiento de la Corte, las víctimas habían interpuesto recursos de apelación contra los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia, los cuales se encontraban todavía pendientes de ser resueltos. La Comisión, en la etapa de admisibilidad, tomó en cuenta una serie de alegatos de los peticionarios tendientes a demostrar, por un lado, la inefectividad del recurso contencioso administrativo y, por otro lado, la imposibilidad de interponer el recurso de amparo. Entre estos alegatos se encontraba que los recursos no serían efectivos, dada la dependencia del Consejo a la Corte Suprema de Justicia y la falta de imparcialidad de ésta en el contexto del golpe de Estado. En segundo lugar, los peticionarios señalaron que ya las ejecuciones de las víctimas se estaban ejecutando aun cuando estaba pendiente la decisión ante el Consejo. Y en tercer lugar, invocaron la norma del reglamento interno del Consejo de la Carrera, conforme a la cual no procederían a agotar recursos ordinarios o extraordinarios en contra de las decisiones
del Consejo de la Carrera. La Comisión valoró estos alegatos desde una perspectiva prima facie y atendiendo a que tales alegatos suponían una violación a los artículos 8 y 25 de la Convención, decidió unir el análisis de estos alegatos a la cuestión de fondo. Esta práctica ha sido realizada también por la Corte Interamericana en varias de sus sentencias, desde el caso Velázquez Rodríguez hasta más recientes decisiones. La Comisión, una vez que adoptó su informe de fondo, retomó en seguimiento a lo decidido en el pronunciamiento de admisibilidad justamente esta cuestión del agotamiento de los recursos internos. En relación con el recurso ante el Consejo de la Carrera Judicial, la Comisión notó que estos recursos ya estaban firmes, dado que ya se había pronunciado el Consejo de la Carrera, y la Comisión consideró que justamente se habían acreditado en la etapa de fondo la inefectividad de los mismos, dada la dependencia del Consejo de la Suprema Corte de Justicia. En lo que respecta al recurso de amparo, la Comisión notó que por un lado, en efecto, sí había incertidumbre sobre la posibilidad de interponerlo, dado el artículo 31 del Reglamento Interno de la Carrera Judicial, que justamente el agente del Estado acaba de indicar que sí existían una serie de obstáculos y que resultaba necesario realizar una serie de interpretaciones para poder superar esta norma. Y en segundo lugar, la Comisión notó que el recurso de amparo no sería efectivo, pues justamente sería resuelto por la Corte Suprema de Justicia, autoridad respecto de la cual en la etapa de fondo se acreditó su parcialidad, y en el supuesto de que se excusaran o se recusaran algunos de sus integrantes, también como lo confirmó el agente del Estado, serían nombrados bajo un procedimiento que otorga a la propia Corte Suprema de Justicia la posibilidad de designar a los integrantes, de tal forma que no existen reglas claras sobre la manera en que serían nombrados, serían objeto de remoción por parte de la propia Corte Suprema de Justicia y se traduciría en un nombramiento de jueces ad hoc para el conocimiento de los casos de las víctimas. En suma, la Comisión hace notar que la falta de efectividad y accesibilidad de este recurso de amparo hace que no sea exigible o no haya sido exigible a las víctimas que se agotaran, y esta falta de efectividad también fue confirmado ayer por el perito Andrés Ibáñez, quien señaló que en general el margen de recursos de instancias era incierto y que para haberse obtenido un pronunciamiento imparcial se tendría que haber recusado a todo el sistema. Con la venia de la Corte, paso a continuación la palabra al comisionado Jesús Orozco. Gracias, con su venia, presidente. La Comisión desea resaltar la importancia que han dado los órganos del sistema interamericano al principio de independencia judicial. La Corte, a través de su copiosa jurisprudencia sobre la materia, y la Comisión, a través de sus informes de peticiones y casos de país, y recientemente en su informe sobre las garantías para la independencia de las y los operadores de justicia en las Américas. Tal y como lo señalaron ayer los peritos Andrés Ibáñez y Despuy, jueces y juezas deben contar con garantías de independencia, no solo en una dimensión institucional o externa respecto de otros poderes, sino también internamente, dentro del propio Poder Judicial. Un corolario de esta dimensión de independencia se constituye por procesos disciplinarios que ofrezcan la integralidad de las garantías del debido proceso como salvaguarda frente al ejercicio arbitrario del control disciplinario. El presente caso es representativo sobre la manera como las deficiencias en el diseño de un régimen disciplinario que garantice la independencia interna de jueces y juezas pueden ser aprovechadas en un contexto de ruptura democrática como un instrumento de persecución, intimidación y castigo. A continuación, me referiré a las manifestaciones concretas de dichas deficiencias y la manera como las mismas se tradujeron en violaciones al debido proceso. Primero, garantía de competencia. El procedimiento disciplinario en contra de las víctimas se realizó de la siguiente forma. Primero, una investigación inicial por parte de la Inspectoría de Tribunales y la Dirección de Administración de Personal. Segundo, la destitución en primera instancia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y tercero, la apelación ante el Consejo de la Carrera Judicial y las decisiones por parte de este que quedaron en firme. Tal y como indicó el perito Andrés Ibáñez, este orden de intervención de las autoridades resultó contrario al previsto en el artículo 313 de la Constitución, según el cual el Consejo de la Carrera Judicial debía primero proponer la destitución a la Corte Suprema de Justicia y en segundo lugar, esta última decidir al respecto.
La falta de apego al procedimiento disciplinario, a lo previsto en la Constitución, generó que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de la Carrera Judicial intervinieran en las etapas del proceso disciplinario sin tener competencia. Primero, la Corte Suprema de Justicia, sin que se cumpliera la condición constitucional consistente en recibir una propuesta de destitución por parte del Consejo de la Carrera Judicial, y segundo, el Consejo de la Carrera Judicial como un ente revisor de la decisión de la Corte Suprema sin que existiera norma alguna que le otorgara esta facultad. En segundo lugar, me referiría al derecho a la defensa. La ausencia de previsibilidad sobre el procedimiento impactó severamente en las posibilidades de las víctimas para preparar y ejercer su defensa. La Corte Suprema decidió las destituciones con base en el informe rendido por la Dirección de Administración de Personal, sin una oportunidad para oír a las víctimas y permitir que se defendieran. Asimismo, cuando las víctimas apelaron ante el Consejo de la Carrera, estaban limitadas en su defensa, pues se enfrentaron, por un lado, con un acuerdo de destitución de la Corte Suprema precariamente motivado, pero notificado formalmente, y por otro lado, con una resolución de la Presidencia con mayor motivación, pero la cual se enteraron de manera fortuita y sin explicación alguna sobre su significado e implicaciones en el procedimiento disciplinario. Como indicó el perito Andrés Ibáñez, se redujo a cero el contradictorio. Tercero, imparcialidad e independencia. La Comisión recapitula los elementos que denotan un actuar de la Corte Suprema de Justicia dirigido a legitimar el golpe de Estado, así como fue constatado tanto por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras como por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dicho tribunal justificó el actuar de las Fuerzas Armadas que privaron de su libertad al presidente Zelaya. Emitió una serie de comunicados de prensa en los cuales reiteró la supuesta legalidad de los hechos. Sostuvo reuniones con el presidente de facto en relación con actos emanados del mismo y resolvió en sentido negativo los amparos presentados contra actos del gobierno de facto, otorgando celeridad a aquellos interpuestos en favor de personas presuntamente afectadas por actos del presidente Zelaya. Esto permite al menos cuestionar la apariencia de imparcialidad de la Corte Suprema para juzgar a personas que tuvieran un interés opuesto al suyo, en un contexto en el cual la disidencia dentro de la propia institución se traducía en riesgos para la legitimación del orden de facto que se pretendía consolidar. Esta falta de imparcialidad permeó, además, en la totalidad de las autoridades que se pronunciaron sobre la responsabilidad de las víctimas, dada la relación de dependencia que tenían respecto de la Corte Suprema. A pesar de que las excusas que se produjeron en el Consejo de la Carrera Judicial, las personas que lo integraron estaban sujetas del mismo control por parte de la Corte Suprema y las víctimas no conocieron su identidad oportunamente ni pudieron recusarles. Paso el uso del micrófono a la abogada Silvia Serrano, con su venia, presidente. Buenos días. En cuanto al principio de legalidad, la comisión parte de lo establecido por esta Corte en el sentido de que este principio aplica a todo tipo de proceso disciplinario al ser análogo a los procesos penales por su naturaleza sancionatoria. El principio de legalidad implica no solamente que la conducta esté previamente establecida, sino que esté estrictamente acotada de manera que sea posible comprender con claridad el comportamiento que está sancionado, pero también que permita deslindarlo de comportamientos no sancionables e incluso del ejercicio legítimo de derechos. En casos de procesos disciplinarios de jueces y juezas, la observancia del principio de legalidad debe ser especialmente estricta, pues constituye, además, una salvaguarda del principio de independencia judicial. Ello tiene aún más relevancia cuando se trata de la imposición de la sanción más severa, esto es, la destitución de un juez o de una jueza. En el presente caso, la Comisión encontró que el principio de legalidad se violó por al menos cuatro razones. La primera tiene que ver con la falta de precisión de varias de las causales invocadas. Varias de las causales adolecen de imprecisión y de vaguedad, en un nivel incompatible con el principio de legalidad. Así, las causales invocadas hacen referencia a conceptos amplísimos como el decoro de la institución y la dignidad y la seriedad del cargo, los cuales no guardan relación de funcionalidad con el ejercicio de la jurisdicción. Por el contrario, causales de estas características otorgan a la autoridad disciplinaria márgenes de discrecionalidad ilimitados, tal como confirmó el perito perfecto Andrés Ibáñez.
Precisamente, dicha amplitud excesiva fue la que permitió en el presente caso el uso del derecho sancionatorio como forma de represalia en contra de las víctimas por actuar y expresarse en contra del golpe de Estado. La segunda violación del principio de legalidad tiene que ver con la falta de vínculo entre un importante grupo de causales invocadas y los hechos sancionados. En este punto corresponde evaluar ya no el texto de la causal, sino la motivación que ofrece la autoridad disciplinaria. Aún existiendo cierto margen de apertura aceptable en el contexto de causales disciplinarias, aunque se aclara una apertura reducida a la mínima imprescindible, el principio de legalidad también impone que la autoridad disciplinaria motive de manera juiciosa y rigurosa los hechos, el derecho y muy especialmente las razones por las cuales los hechos encajan en la conducta sancionable. En el presente caso, tras la descripción fáctica, se citaron y transcribieron de manera indistinta artículos de la más diversa naturaleza y con los más diversos contenidos, incluso mezclando de manera indebida disposiciones éticas con normas disciplinarias sin justificación sobre el vínculo entre el hecho y la norma aplicada. Esta situación constituye no solamente un incumplimiento del deber de motivación, sino una violación del principio de legalidad. La tercera violación del principio de legalidad tiene que ver con la ausencia de claridad sobre la fuente normativa de las sanciones. La Corte podrá observar que, derivado del uso inadecuado de los códigos de ética para fines disciplinarios, se terminaron imponiendo sanciones contempladas en la Ley de Carrera Judicial como consecuencia jurídica del supuesto incumplimiento de parámetros éticos que por su propia naturaleza no contemplaban una sanción. Es por ello que la Comisión concluyó que también se violó el principio de legalidad en cuanto a la manera en la que se dispusieron las sanciones aplicables. Y la cuarta violación del principio de legalidad tiene que ver con la aplicación de otro grupo de causales que en su contenido pueden restringir el ejercicio legítimo de otros derechos, tema en el cual profundizará a continuación el relator especial para la libertad de expresión. Buenos días, honorable Corte. En su informe de fondo, la Comisión consideró que el Estado de Honduras vulneró los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación de los jueces víctimas en este asunto. Concluimos que los procedimientos disciplinarios llevados por el Estado sirvieron como mecanismo de censura incompatible con los artículos 13, 15 y 23 de la Convención Americana y estuvieron dirigidos a silenciar la crítica y la oposición de la sociedad civil al golpe de Estado ocurrido en Honduras y al rol del Poder Judicial en la legitimación de ese golpe de Estado. Se trata de un asunto entonces que refiere en su estructura al orden público interamericano. La decisión que la Corte adopte en este caso tendrá sin duda un impacto en las salvaguardas de la democracia en nuestra región y con ello en la protección de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho de reunión, derecho de asociación y el de participación política. En su informe de fondo, la Comisión consideró que la ruptura del orden democrático y constitucional de un país y la violación de derechos humanos apareja un interés público del orden más alto de importancia, cuyo debate debe estar especialmente protegido por la Convención. En contextos de crisis democrática, de censura y de cierre de medios de comunicación, como está aprobado en el expediente que hubo en este caso, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la protesta son los medios principales a través de los cuales los actos ilegales o abusivos perpetrados desde el Estado pueden ser denunciados. Este honorable tribunal, además de procurar justicia en el caso de las víctimas, tiene una oportunidad de precisar el contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión y al de manifestarse públicamente y a la participación que tienen todas las personas y en particular los magistrados del Poder Judicial. Estos derechos están reconocidos a toda persona en condiciones de igualdad y sin discriminación. Y este cúmulo de derechos permite ejercer justamente los derechos políticos de toda persona y, como lo indica el artículo 23 de la Convención, el Estado debe garantizar la oportunidad de ejercer estos derechos y vaya si en este caso era la oportunidad de ejercerlos. En ese sentido, y como se ha dicho reiteradamente en esta audiencia, los jueces no dejan de lado sus derechos fundamentales al asumir sus cargos, sino que gozan de un amplio derecho a la libertad de expresión. Obviamente tienen además obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, en el entendido que el acceso a la información sobre el funcionamiento de este poder del Estado y la publicidad de los procesos son requisitos fundamentales
del desarrollo de la función judicial en un sistema democrático. Como lo han reconocido los peritos que se presentaron en esta audiencia, la jurisprudencia y doctrina internacional ha reconocido que los funcionarios del Poder Judicial tienen derecho a expresarse sobre asuntos de interés público y aún respecto de los asuntos de carácter político, sin perjuicio del deber especial de reserva vinculado a los derechos del justiciable, a la protección de los principios de independencia e imparcialidad de la función judicial. Puede decirse que estas últimas son limitaciones a la libertad de expresión permitidas a título de responsabilidades ulteriores con el objetivo de preservar la imparcialidad y la independencia del juzgador. Como bien lo expresó en el peritaje presentado el ex relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Fran Larroux, la legítima protección de estos principios no puede traducirse, sin embargo, en que los jueces y juezas pierdan el derecho de ejercer su libertad de expresión, particularmente en temas del debate político nacional y de defensa de la democracia, que debe ser parte del debate protegido y de la prioridad y el deber de todo funcionario. En palabras del perito Perfecto Ibáñez, en el modelo de democracia constitucional, las limitaciones a la expresión de los jueces y juezas están orientadas a garantizar los derechos de los ciudadanos en el reducido ámbito funcional de la judicatura. No se trata, dijo él, de un juez servil, sino de un ciudadano con derechos. Las limitaciones en el caso de los jueces, por lo tanto, deben hacer un balance adecuado entre el derecho a participar en el debate público y el deber de reserva de los jueces en los asuntos que llegan a su caso y de conformidad con los artículos 13.2 de la Convención y 15 de la Convención en el caso de manifestaciones públicas. Para ello, este tipo de limitación debe respetar A, el principio de estricta legalidad, B, deben estar verdaderamente orientadas a la defensa de fines consustanciales al orden público, democrático e institucional, y C, ser necesarias en una sociedad democrática, idóneas y estrictamente proporcionales para el logro de ese fin. En el presente caso, la Comisión estimó que el marco jurídico disciplinario de Honduras estaba caracterizado por su amplitud y ambigüedad, como ya se dijo, y era imposible determinar con la certeza que existe la estricta legalidad qué conducta estaría prohibida respecto al derecho de libertad de expresión y participación de jueces y juezas. Por una parte, la norma constitucional prohíbe a los funcionarios judiciales participar en actividades partidistas de cualquier caso. Sin embargo, el artículo 49 de la Ley de Carrera Judicial prohíbe la participación activa en partidos políticos y a su vez el artículo 3 de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales prohíbe mezclarse en reuniones, manifestaciones u otros actos de carácter político, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos. Esta última disposición limitaría de forma absoluta cualquier ejercicio por parte del funcionario judicial de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión sobre asuntos de interés general, lo que va mucho más allá de la prohibición constitucional. Lo mismo podría alegarse respecto al artículo 53 de la Ley de la Carrera Judicial, según la cual se consideran como actos que atentan contra la dignidad de la Administración de Justicia las expresiones injuriosas o calumniosas contra las instituciones o contra cualquier empleado o funcionario público. En el presente asunto, el Estado no probó que la remoción de los cargos de las víctimas por ejercer el derecho a expresarse y a manifestarse guardara alguna relación con la necesidad de proteger la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Por ello, la CIDH solicita a la Corte valorar si los procesos disciplinarios iniciados contra la víctima de este caso también tuvieron como objetivo el de silenciar las visiones críticas al golpe de Estado. Sostenemos que no solo fueron un caso de censura directa para los involucrados, sino también una forma indirecta de silenciar otras expresiones contrarias al golpe de Estado. Muchas gracias. Honorable Corte. La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de gobernantes y particulares. El rol encomendado en las democracias a jueces y juezas para realizar dicha tarea es esencial, tanto para que las controversias puedan tomar su correcto cauce a través de los mecanismos jurisdiccionales y se pueda impartir justicia, como para garantizar un debido proceso a toda persona que pueda ser sometida al ejercicio del poder punitivo del Estado. Las 4 víctimas del presente caso realizaron, en un contexto de anormalidad democrática, diversas formas de expresión precisamente para hacer respetar el Estado de Derecho. Sus conductas, además de estigmatizadas, fueron reprimidas por sostener una posición contraria a la máxima autoridad judicial que intentaba hacer valer un golpe de Estado.
La comisión destaca la importancia de que como resultado de la sentencia de esta honorable Corte, las víctimas reciban una reparación integral que incluya la reintegración en sus cargos. Esta reparación resulta esencial, además, como un mensaje a la comunidad de jueces y juezas de que aún en contextos de ruptura institucional se debe continuar defendiendo la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. La Comisión concluye destacando la importancia de que la Honorable Corte Interamericana, en el presente caso, dé aplicación efectiva a las garantías reforzadas que, según ha sostenido, deben gozar jueces y juezas, y desarrollar su jurisprudencia sobre las obligaciones que tienen los estados para ajustar sus procedimientos disciplinarios a la Convención, no solo para que en Honduras estos hechos no se vuelvan a repetir, sino también para evitar que se repliquen en cualquier lugar de nuestra América. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado José de Jesús Orozco. Muchas gracias a usted y a toda la representación de la comisión. Antes de preguntarle a los jueces si desean formular preguntas, ante la solicitud de declaraciones de extemporaneidad de una prueba, valoraremos la prueba antes de tomar la decisión, estudiaremos el contenido de los documentos presentados y con posterioridad, bien sea en resolución independiente o bien sea en la sentencia, decidiremos sobre la solicitud que se ha presentado. Juez Ferrer MacGregor. Gracias, presidente. Más que una pregunta, quisiera solicitarle a las partes, a la comisión. Ha habido un debate muy importante y creo que es importante sobre la procedencia y la efectividad del amparo constitucional, evidentemente a la luz del golpe de Estado, por lo cual, con independencia de lo que se acaba de mencionar por el señor presidente, de la valoración que haremos sobre la extemporaneidad de la prueba presentada, sí me gustaría que profundizaran sobre esta procedencia o improcedencia, efectividad o no, del amparo constitucional, y no solamente a la luz de las normas, sino a la luz de la práctica judicial después del golpe de Estado y con motivo del golpe de Estado. Entonces sí sería algo importante, no ahora por supuesto, que lo hagan por escrito en los alegatos finales, en las observaciones. Una súplica que les hago, por favor. Eso sería todo. Gracias. Juez Biobrosi. Sí, señor presidente, muchas gracias. Es también más o menos en la misma línea de lo que ha señalado el juez Ferrer MacGregor, aun cuando de una perspectiva, cada uno tiene su especialidad aquí, del derecho internacional. A mí me ha quedado una duda respecto a la afirmación del Estado, que la ha reiterado hoy día, de que señala, según los antecedentes que tenemos, que es insólito que los peticionarios continúen manejando el criterio de que no fue posible recurrir las resoluciones del Consejo de la Carrera Judicial porque el artículo 31 del reglamento lo prohíbe, cuando el artículo 320 de la Constitución, en términos generales, prescribe, en caso de incompatibilidad de una norma constitucional y una legal ordinaria, se aplicará la primera. Mi pregunta, en consecuencia, es: ¿cuál es, según el Estado en particular, el hecho ilícito internacional en esta causa? ¿Es la remoción o destitución de los magistrados o es la incompatibilidad de la norma del artículo 31 del reglamento del Consejo de la Carrera Judicial? Yo creo que es bien importante determinar esto, porque la responsabilidad internacional, para que exista responsabilidad internacional tiene que haber un hecho ilícito, acción u omisión, atribuible al Estado, y que ese hecho, acción u omisión atribuible al Estado, sea la violación de una obligación internacional. Entonces, aquí el hecho es la ley o la destitución o remoción. Pienso, creo, presumo, que el Estado no está poniendo en duda la licitud internacional del artículo 31 del reglamento, ¿o sí? No pido respuesta hoy día, yo creo que, si lo prefiere, lo hace en los alegatos escritos.
Y esto, perdón, y una última reflexión, esto tiene mucha importancia para el agotamiento de recursos internos, porque obviamente las normas de la Convención se refieren al agotamiento de los recursos internos, entiendo yo, en relación al derecho violado, y más específicamente, por tanto, al acto violado. Entonces, por eso es importante determinar cuál es la violación. ¿Lo hace la destitución o lo hace la norma? Y la norma, le repito, ¿no es cierto?, es que es simplemente que habría que determinar una incompatibilidad que no se sabe si existe o no existe. No sé si queda clara mi observación para las partes y a la comisión, al Estado. Está clara mi pregunta, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, juez Bio Grossi. Juez Alberto Pérez. Muchas gracias, juez Alberto. Juez Diego García. Sí, presidente. Dos preguntas al Estado para que puedan ser incorporadas en el alegato escrito y una pregunta a los representantes. La primera pregunta es sobre un tema que se tocó ayer y que en el expediente sale más o menos claro, que es la aparente contradicción entre la norma contenida en el artículo 3 de la Ley de Organización y Atribución de Tribunales de 1906 y la norma del artículo 319 de la Constitución, en donde en la segunda se prohíbe a los jueces y magistrados intervenir en política partidista, y en la norma de 1906 la proscripción es en términos mucho más amplios, todo tipo de actividad política. La interpretación que escuchamos ayer del señor Perito es que la norma constitucional, por establecer un principio distinto por su jerarquía y por ser posterior, abroga la norma de 1906. Yo quiero saber si para el Estado ese artículo tercero de 1906 está o no vigente en el derecho interno hondureño. En segundo lugar, un aspecto fundamental sobre el que no hemos escuchado ni leído un desarrollo importante es el alegato que hemos escuchado, sí, de que en el procedimiento establecido en el artículo 313, numeral 8 de la Constitución, la Corte sanciona sobre la base de propuestas del Consejo, y que en este caso eso no habría ocurrido. ¿Cómo sustenta entonces el Estado la validez de la decisión de sanción adoptada por la Corte Suprema si es que no se siguió el procedimiento del artículo 13.8? Y la otra pregunta, que es para los representantes, pero también para el Estado, aunque ya los representantes se lo han dicho, si en el comunicado que produjo la Corte Suprema días u horas después de los hechos del año 2009, lo que aquí se ha llamado golpe de Estado, la Corte obró dentro del marco de sus atribuciones o lo hizo violando las atribuciones que la Constitución le da a la Corte Suprema, porque eso será un indicador importante para saber cuál era el contexto en el que se estaban tomando decisiones en la Corte Suprema. En otras palabras, si es legítimo que un tribunal emita una posición calificada aquí como política, o si eso es un tema de principios, como podría eventualmente alegar el Estado. Y por supuesto, si frente a estas preguntas la Comisión en su informe final tuviera algún comentario que hacer, también la Corte lo agradecería. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, juez García Sayán. Juez Ventura Robles. Sí, señor presidente, no es una pregunta, es una petición al Estado. En el punto resolutivo 13º de la resolución de convocatoria emitida en el presente caso, se requirió al Estado presentar a más tardar el 12 de enero información sobre los aumentos salariales que hubieran correspondido a los salarios proyectados de las presuntas víctimas si no hubieran sido separados de sus cargos
con base en los salarios de jueces y magistrados que se encuentren en el mismo rango salarial en el que se encontraba cada uno de las presuntas víctimas del presente caso al momento de su destitución, o las aclaraciones pertinentes. Dicha información no ha sido recibida, por lo que me permito solicitarle al Estado la remisión de la misma a más tardar con sus alegatos finales escritos. Muchas gracias, presidente. Gracias, juez Ventura Robles. Juez Roberto Caldas. Voy a hablar en portugués. Pueden. Bem, pela importância do caso em determinados pontos, gostaria que as partes pudessem focar suas manifestações finais escritas nos seguintes aspectos: a consideração de normas de ética pública, judicial ou deontológicas serem utilizadas. Ajustando a tradução. Ah, sim. Listos? Bem, repetindo, gostaria de pedir que as partes e a comissão possam trazer em suas razões finais escritas, digamos, um esboço dessa importante discussão havida no processo entre normas de ética pública e normas de conduta de funcionários e juízes. Não é? São coisas distintas e uma especificamente para o Estado que considere se as normas de ética pública podem ser utilizadas para produzirem uma sanção imediata, se as normas abertas. No que se refere ao núcleo do processo, quanto à liberdade de expressão, pediria especialmente à comissão para ampliar, que tem expertise aqui o nosso novo relator, Dr. Edson Lança, muito bem-vindo em sua primeira participação aqui na Corte, que possam ampliar essa apreciação sobre a liberdade de expressão de juízes, especificamente, e em defesa da ordem democrática e da Constituição, que é o caso específico, conectado aos direitos fundamentais de reunião e de associação, que é o núcleo essencial deste importante caso aqui, ao qual nós nos debruçaremos em sentença. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Muchas gracias, juez Roberto Caldas. Bueno, yo lo primero que voy a pedirle a la comisión es que trate de organizarnos un poco la temática, la argumentación sobre la importancia del pronunciamiento en materia de orden público interamericano, habida cuenta de la complejidad y del número tan extenso de posibles temas en los cuales deba hacerse o se pretende un pronunciamiento de la Corte. La verdad es que solamente haciendo el inventario podemos tardarnos un buen rato.
independencia judicial, garantías judiciales en el derecho disciplinario, si son las mismas en el derecho penal o hay una diferencia, legalidad, sí, pero legalidad es la misma en la jurisprudencia en términos generales, en qué condiciones, cuál es la diferencia, la libertad de expresión, el concepto, el alcance de calificar a los jueces como defensores de derechos humanos, en qué condiciones, cuál es el alcance de su protección, derecho de reunión se tiene, el derecho de asociación, el derecho de participar en manifestaciones, cuando se trata de actividades que tienen una relación directa con el funcionamiento judicial, es ajeno, el modelo de juez que se tiene, llamó mucho la atención, que conceptos como el decoro pueden ser absolutamente irrelevantes de la posición del juez, probablemente es una posición muy interesante, pero dependiendo del contexto cultural también son aspectos que no podrían ser calificados de una manera tan tajante como he escuchado en algunas de las intervenciones. El de los derechos políticos, los derechos de participación política, hasta dónde llegan, qué no llegan, el valor de restricciones como las que se están señalando en este caso, la convencionalidad de decisiones en ese sentido, los fines de la sanción disciplinaria, la posibilidad de agotar los recursos internos, lo que se acaba de señalar sobre el amparo. Simplemente, si es un recurso extraordinario, eventualmente no es indispensable para el agotamiento de los recursos internos. Son temas, entre otros, el problema de la presunción o el enjuiciamiento probable que se pretende o que se podría derivar de la actividad de la Corte Suprema, hasta donde la Corte puede tener una competencia en estos términos, el nivel de argumentación, que insisto que tal vez fue lo que señalábamos con el señor Perito, argumentos de carácter general, principios, criterios del derecho internacional, alguna serie de reflexiones sobre el carácter de Honduras y otro, el caso concreto. El caso concreto a veces se nos diluye y desde la perspectiva de la decisión es importante que dentro de los alegatos escritos por lo menos se centren en ese tipo de aspectos. El alcance del estatuto judicial, en fin, hay una serie de aspectos a los cuales habría que sumarle otro, y es el concepto de derecho que se tenga, porque la concepción de que el derecho debe estar contenido en la Constitución y que ciertas restricciones tienen que estar esencialmente regidos bajo el principio de reserva de ley, es así y es válido en muchos ordenamientos y de acuerdo a las reglas propias de cada estado. Pero el Estado, el derecho en nuestros estados, tiene distintas formas que van más allá del esquema de comprensión constitucional que se tiene en materia de derecho comparado. El derecho efectivo del país también es importante, la cultura, las costumbres y la manera como efectivamente se expliquen. Entonces, digamos que hay que hacer ese tipo de reflexiones. Es importante cuando se pretende una serie de decisiones que tienen un impacto que va más allá del caso concreto. El valor, yo pediría al Estado que en la medida de lo que lo considere, es su derecho, pero es importante que sí precise por escrito su percepción sobre el alcance de los peritajes, porque si bien es toda una discusión, es toda una serie de alternativas sobre cuál es el valor jurídico, probatorio que estos pueden ser utilizados, sin duda alguna, son un elemento base, es un elemento importante para la argumentación que se haga. En los conceptos, en los peritajes se hicieron todo tipo de apreciaciones sobre los cuales nos gustaría que el Estado los analice y pueda darnos una posición, así sea puntual, en lo que considere que es indispensable o inaceptable para el Estado, para efectos de la valoración que hagamos más adelante. En general, quiero agradecerles a las partes por el interesante debate, la interesante audiencia, los temas tan diversos y profundos que se han discutido acá, así como el adecuado, correcto comportamiento que han tenido. Esta Corte no tiene más preguntas. ¿Hay una intervención, sí? ¿Posible hacer una breve mención a un par de cosas que preguntó el señor Ferrer MacGregor? ¿O todo quiere ser por escrito? La idea es hacer la intervención por escrito. No es necesario en este momento realizar esa intervención. Les pediría que por favor lo trasladen en el documento que nos van a presentar más adelante. Antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 12º de la resolución de presidencia de la Corte de fecha 10 y la Comisión
Interamericana cuentan con plazo hasta el 3 de marzo de 2015 para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas, respectivamente. Les recuerdo que este plazo es improrrogable. Se levanta la sesión. La Corte se retira.